comentarles que vamos a tener un panel en el que los micrófonos de los asistentes estarán en mute para evitar problemas de interferencia. Podrán escribir todas sus preguntas y comentarios en los paneles adecuados. Por favor, fíjense que en la parte inferior de su pantalla tendrán un espacio para preguntas. Les recordamos y pedimos que sean preguntas, no comentarios. Y tenemos otro que es el chat donde pueden poner sus comentarios. Nos interesa mucho escuchar lo que tienen que decir sus comentarios. Nuevamente, por favor, las preguntas que sean preguntas, ya que estas son las que preguntaremos al final de las presentaciones y que serán respondidas. Las que estén en el chat, pues lamentablemente probablemente se nos pasarán. Al final del webinar también realizaremos un sondeo que es muy importante para medir la utilidad de esta conferencia, y también hay la posibilidad de que durante la conferencia tengamos preguntas o sondeos que salgan. Por favor, estén muy pendientes de su pantalla para esto. Quisiera presentar un poco el título de esta conferencia: es Incertidumbre y Estrategia, el rol del modelo de negocio en entornos VUCA. ¿Qué significa esto? Pues estamos viviendo en épocas de alta volatilidad e incertidumbre, y justamente es muy importante que los líderes de las empresas estén muy conscientes y puedan transmitir justamente cuáles son las buenas prácticas, cuáles son las mentalidades apropiadas, en qué deben estarse enfocando justamente para navegar estas aguas turbulentas en las que nos vemos ahora. Nuestros conferencistas para esta charla son Catherine Miño. Ella es CEO de .NET, una de las empresas líderes en telecomunicaciones y conectividad de Internet en el país, y Francisco Félix, CEO de Microsoft Ecuador. Yo soy Rafael Roldán Uribe, soy vicepresidente de Grupo Ecos, y va a ser un placer moderar este espacio. Quiero recordarles que este evento lo realizamos gracias a la plataforma de conferencia, de colaboración y videoconferencia Cisco Webex, la cual realmente nos hemos dado cuenta que es una plataforma muy robusta y que realmente responde a las necesidades que tenemos para poder dar estos espacios. Sin más, me gustaría pasar a la parte principal. Tendremos esta conferencia se dividirá en tres partes. Tenemos una presentación primero de Katy Miño, y después tendremos otra presentación de Francisco Félix, y después pasaremos a los espacios de preguntas y respuestas. Por favor, nuevamente, mándenos sus comentarios, hagan sus preguntas en el panel, y yo las estaré leyendo y pasando cuando lleguemos al final. Muchas gracias por estar presentes. Les recordamos además que esto lo estamos transmitiendo en Facebook Live, y vamos a estar teniendo este contenido grabado para su uso después. Gracias por estar aquí, y Katy, te damos la palabra para iniciar este espacio. Muchas gracias. Hola, buenos días con todos. ¿Me escuchan? Te escuchamos claramente. Ok. Bueno, esta mañana vamos a revisar un tema que estoy casi con seguridad que la mayoría de ustedes han podido revisar y escuchar con anterioridad. Estamos hablando sobre la incertidumbre y la estrategia, el rol del modelo de negocio en entornos VUCA. Pues para lo cual vamos a empezar con VUCA. VUCA es un acrónimo que se viene utilizando desde finales de la Guerra Fría. Sin embargo, es a finales de los años 90 que toma especial atención en los entornos competitivos. Al hablar de VUCA nos referimos a la volatilidad, a la incertidumbre, a la complejidad y a la ambigüedad que el sector empresarial nos debemos mover, y la capacidad de resiliencia y de adaptabilidad que tenemos que ir tomando en estos nuevos tiempos. A primera vista, la definición es directa y concisa. De hecho, quiero compartirles una experiencia. Es hace más de un año que yo pude exponer acerca de VUCA y la importancia de la adaptabilidad de las empresas en estos entornos que se han dado por la avalancha de transformación digital, de tecnologías de la información, de globalización, que nos impusieron un cambio sumamente rápido a las empresas.
Ahora que estamos viviendo esta época de la pandemia, me he sentado a reflexionar lo profundo y lo complejo que es hablar de entornos VUCA, porque de pronto llega el COVID y pues las empresas nos vemos abocados a vivirlo, ya no en teoría, sino a vivir lo que realmente es la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Siglos de avances, de descubrimientos, de tecnología, todos fueron parados por un fenómeno natural difícilmente de detectar o de predecir. De pronto, la oferta, las economías mundiales, las sociedades, nos vimos parados, literalmente como si hubiéramos apagado el interruptor. ¿Y qué es la volatilidad? Nos referimos a la inestabilidad de los cambios, su condición de rápidos e impredecibles. Y pues hablando del COVID, la volatilidad se sintió en las primeras semanas de la pandemia. La oferta y la demanda de los productos sufrieron cambios drásticos, jamás imaginados, y un ejemplo de ello es la caída del precio del petróleo a valores negativos, lo cual 3 meses atrás nunca lo hubiéramos pensado. Ahora, ¿qué es la incertidumbre? No se puede conocer las causas del evento, por lo tanto es muy complejo cuantificar los impactos, el futuro es incierto y en esta incertidumbre es crítica el manejo fluido de la información, estos múltiples escenarios que debemos incorporar en nuestra compañía, muchas veces hasta en real time. Hablando de COVID, creo yo que ni los mejores científicos del mundo pudieron predecir que esto vendría y ahora tampoco tienen la certeza de cuándo será la finalización de la misma. ¿A qué nos referimos con complejidad? Se refiere a muchos eventos interconectados que conforman varias redes, varias realidades posibles, todas ellas interconectadas, que se retroalimentan. Y aquí es la importancia que recobra la flexibilidad y esa adaptabilidad que las estructuras organizacionales debemos mantener. Hemos evidenciado que es un fenómeno que influye y es influido por múltiples variables. Y de ahí toma especial atención esta característica de que existen varias realidades. Y finalmente la ambigüedad incorpora la idea de que el conocimiento y la información solo es un punto de partida. No existe una interpretación única, no existen predicciones únicas, de hecho no se puede predecir, ya que los resultados se irán transformando a lo largo del proceso. Pues bueno, ahora hemos revisado lo que implica los entornos VUCA. Sin embargo, aquí nos surge la pregunta, con este panorama tan complejo, tan incierto, es en donde las empresas inexorablemente nos preguntamos, ¿qué camino debemos tomar? ¿Cómo podemos mitigar este impacto? Y pues no únicamente pensando en entornos VUCA o en la pandemia, porque la historia nos dirá que están presentes en nuestra realidad y han estado. Sin embargo, tal vez no lo hemos sentido y vivido como ahora. Para ir revisando cómo mitigar estos impactos, es importante primero revisar lo que es el modelo de negocio y la estrategia. Debemos partir de un modelo de negocio porque es el principal driver de la estrategia corporativa. Y para eso me voy a detener un poquito en el concepto de estrategia. ¿Qué es la estrategia? Es el conjunto de acciones planificadas para fortalecer una organización a través de una ventaja competitiva. Es decir, es el rumbo que una organización ha escogido o ha marcado para cumplir un objetivo. Pero yo quiero revisar esta palabra de ventaja competitiva y ventaja comparativa. La ventaja comparativa me dura mientras llegue la competencia. Si lo ejemplificamos a nivel empresarial, pues es el lanzamiento de un producto, este tiene mucha aceptación, se generan ventas, pero llega la competencia y me lo copia. Desapareció esa ventaja. Ahora, ¿qué es una ventaja competitiva? Es una diferencia que difícilmente se puede copiar, es la generadora de valor, es la que me conecta con el cliente. Y aquí la marca, la reputación, los valores, la cultura organizacional es el ADN de esta ventaja competitiva. Me encanta revisar en la literatura cuando se ponen ejemplos como esta empresa Carvajal en Colombia, que el 60% de su ventaja competitiva la da la cultura organizacional y solamente
el 40% los edificios o los activos. Entonces, aquí nos viene una reflexión importante. Y pues aquí, ¿qué es el modelo de negocio? Es la manera que una empresa crea, entrega y captura valor del cliente. Esto lo menciona Alex Osterwalder, que es el creador del modelo de negocio Canvas. Por lo tanto, un modelo de negocio depende de la estrategia que se va a ejecutar en una empresa y pretende establecer los lineamientos de cómo va a funcionar. Ahora, el momento de levantar una estrategia es importante analizar los enfoques y las dimensiones que cada estrategia puede tener y debe ser considerada el momento de crear un modelo de negocio. Y aquí la importancia de revisar nivel de incertidumbre. Es la primera dimensión. ¿Podemos razonablemente predecir la tendencia de la industria, el tamaño de la demanda, lo que busca un consumidor? Si podemos responder que sí podemos predecir, decimos que el nivel de incertidumbre es bajo o de lo contrario es alto. ¿Cuál es la segunda dimensión o enfoque para revisar la estrategia que vamos a seleccionar como compañía? La variabilidad del modelo de negocio. ¿Cuán alterable o modificable es el modelo de negocio en la industria? ¿Es posible alterarlo, moldearlo, la forma en cómo voy a llegar al cliente, cómo me voy a llegar, conectarme o cumplir sus necesidades? Y finalmente, el tercer enfoque es la restricción de un recurso clave. ¿Cuál es el recurso clave dentro de una organización que nos permite operar, que nos permite bajar esa estrategia y ejecutarla? Pues porque definitivamente el mayor problema de una organización es la ejecución, de una estrategia es la ejecución. Las estrategias son diseñadas entre los mandos gerenciales, pero quien la ejecuta es nuestro equipo operativo. Y por lo tanto, si en el presupuesto no está un fondo para generar la estrategia, es difícil ejecutarla. Una vez que hemos revisado estas tres dimensiones, estas tres características que una empresa antes de seleccionar un enfoque estratégico debe escoger, analizado esto, pasamos a los enfoques estratégicos. ¿Y cuáles son estos? Es un prototipo clásico, adaptativo, visionario, configurador o renovador. ¿A qué nos referimos con el modelo clásico? El nivel de incertidumbre es bajo, es decir, se puede predecir cómo se va a desempeñar la demanda, cómo está nuestra competencia. El modelo de negocio es poco moldeable, no es una competencia bastante estable y el recurso clave está establecido dentro de un presupuesto y por lo tanto hablamos de que es bajo. Este es un enfoque donde las empresas analizan los planeadores estratégicos de inicios de año, analizan cómo está el entorno, cómo están los clientes, cómo está la competencia, cómo llegar, los canales, y pues asignan el recurso y empieza la ejecución. Su intención es crecer y un buen ejemplo de esto es la banca. ¿Qué pasa con un prototipo adaptativo? El nivel de incertidumbre es alto, la variabilidad del modelo de negocio es bajo y el recurso clave es bajo. Este es un modelo de negocio de continuo cambio, donde se generan muchas opciones, se va testeando continuamente, se va generando una experimentación para buscar nuevas oportunidades, es mucho más rápido. Y aquí un buen ejercicio es Zoom. Zoom, la plataforma Zoom, a inicios de año estoy segura que estaba enmarcado en un modelo de negocio clásico a través de la diferenciación. Sin embargo, llega la pandemia, se multiplican sus usuarios 20 veces más, no tiene un mercado segmentado porque hay usuarios de paga, hay usuarios libres, se generan huecos de seguridad y tiene que generar muchas opciones y adaptarse a este nuevo entorno. Ahora, un enfoque visionario. El enfoque visionario, el nivel de incertidumbre es bajo, la variabilidad del modelo de negocio es alto, aquí va cambiando constantemente y el recurso clave es bajo. Estas son aquellas empresas que entienden, anticipan y moldean su propio futuro. Pues como su nombre lo dice, son visionarios. Son negocios que inician tendencias, que influyen y desarrollan nuevos mercados. Ven algo en el cliente que posiblemente los otros, como un modelo clásico, no lo logra ver.
Aquí un buen ejercicio y un buen ejemplo que me ha gustado compartirles es aquel entrenador que pues dedicaba sus horas hombre, estaba dentro de un modelo clásico, estaba enmarcado, asistía a un lugar para entregar su conocimiento, entrenaba y de pronto le llega la pandemia, no puede asistir al gimnasio y tenía dos opciones, o se cambiaba a un renovador y ajustaba sus cuentas o de lo contrario se movía a un visionario. ¿Qué hace este entrenador que ahora está ocurriendo? Crea una nueva plataforma de entrenamiento virtual, lo empaqueta con un tema de nutrición y por lo tanto construye un modelo de negocio y persiste. Trata de llegar al cliente a través de la persistencia y de generar nuevas conductas, nuevos comportamientos. ¿Qué habla este prototipo configurador? El nivel de incertidumbre es alto, la variabilidad del modelo de negocio es alto, es decir, se lo puede ir cambiando y pues no tienen problemas en la asignación de recursos claves. En estos estereotipos, los participantes condicionan su futuro, orquestan su propio ecosistema empresarial para vender cualquier tipo de producto. No compiten, comparten el capital de riesgo y un buen ejemplo es Alibaba, que a través de sus aldeas Taobao generaron esta contención para que esos pequeños productores, comerciantes, se apalanquen de una plataforma tan robusta como es Alibaba. Y finalmente viene un enfoque estratégico renovador. Pues el nivel de incertidumbre puede ser alto-bajo, la variabilidad del negocio puede ser alto-bajo, sin embargo, llega algo, COVID-19, y de pronto el recurso clave se ve totalmente alterado. Y aquí podemos hablar que la caja, que la liquidez es uno de los ejercicios que nos ocurrió en este momento. La dureza del entorno buca nos hace evolucionar y renovar las estrategias. Y pues en este modelo de negocio renovador, en donde la primera reacción fue, o lo primero que tuvimos que hacer como compañías fue reaccionar, tiene una etapa de racionalización para finalmente en un futuro, esperemos no muy lejano, empiece el crecimiento. El 90% de las compañías tuvimos que movernos de ese enfoque clásico, totalmente establecido, medianamente configurado, y pasar a esta planificación estratégica renovadora. Es aquí la importancia que toman los datos, el conocimiento. El customer centricity o la centralidad basada en el cliente. Es importante entender la naturaleza del reto, cuán grande es el monstruo que nos enfrentamos. En este caso es una pandemia que pues por un lado es un 2 por 1, por un lado tenemos una crisis sanitaria, por otro lado tenemos una crisis financiera. El deterioro es muy, muy rápido, se empieza a racionalizar, ya con este conocimiento de datos, se empieza a racionalizar y aquí vienen etapas complicadas de amputación, como le podríamos llamar, reducción de costes, reducción de personal, venta de activos, búsqueda de financiamiento externo, excelencia operacional como tal y finalmente, como les mencionaba, el crecimiento. Es en este modelo, en este estereotipo renovador, en donde los escenarios recobran especial atención. La ambidestreza, el contar con múltiples escenarios como lo veíamos en un momento, en el momento anterior, cómo la incertidumbre puede ser de alguna manera mitigada con los escenarios. Tal vez sería el primer consejo a dar. Generar muchísimos escenarios con la finalidad de irnos moviendo de acuerdo a cómo el mercado, la economía, la oferta, la demanda también nos exige. Y ahora, para poder modificar y generar estos escenarios y ajustar la toma de decisiones, es necesario repensar nuestra estrategia. ¿Cómo está nuestra estrategia? ¿Cómo está esta ventaja competitiva? Pero ahora que hay que incorporar una arista adicional que es la temporalidad del contexto económico. Hasta antes de inicio de la pandemia existía un cierto consenso en la comunidad empresarial de lo que implicaba el corto, mediano, largo plazo. Nos referíamos a que menos de un año era el corto, mediano entre 1 a 3 y largo plazo más de 3 años. En estos momentos podemos hablar de que solamente en los siguientes 12 meses se podrán encontrar los 3 momentos concertados y por lo tanto la toma de decisiones y la definición de estrategias deben ser consideradas en base a estos nuevos plazos.
se habla de que el corto plazo supone de 0 a 2 a 4 meses, el mediano plazo de 4 a 6 y de 8 a 9 meses, el largo plazo entre 9 a 12 meses. Y otra arista a incorporar en esta ajuste de toma de decisiones es el confinamiento. El confinamiento es una palabra que no figuraba en ningún diccionario corporativo. De hecho, considero que de hoy en adelante esta palabra va a tomar mucha fuerza en los análisis empresariales, ya que va a definir la línea que separa ganadores de perdedores. Y es que los modelos de negocio deberán ser diseñados considerando la duración, número de semanas o meses confinados por completo, la extensión, qué sectores de la actividad económica tienen una mayor o una menor afectación, la dureza, ¿podremos salir de casa o bajo ningún concepto lo podremos hacer? Y por último, la intermitencia. ¿Cuántos meses en confinamiento y cuántos meses con confinamiento? Por lo tanto, en esta crisis, sin solución mediática, sin medicinas o tratamientos, o definitiva, como son la vacuna, la incertidumbre es lo único seguro. Y aquí una mala noticia. La incertidumbre se lleva mal con la demanda. Y es por eso que me pareció importante entender un poco la demanda. Para sortear la incertidumbre y ajustar el modelo de negocio, es importante considerar a la demanda. Y primero vamos a revisar una demanda en este corto plazo, en este nuevo corto plazo, donde el objetivo fue resistir. ¿Y a quiénes les podemos mencionar que les fue un poco mejor? A las empresas o negocios que tenían la venta online. Fue una manera de seguir sirviendo y contribuyendo a estos clientes. Si bien es cierto, no se puede sustituir al comercio offline, vamos a tener que convivir entre la virtualidad y entre lo presencial. Es en la demanda de corto plazo donde los planes estratégicos son rediseñados, son repensados y posiblemente serán reestructurados desde cero. Se toman medidas a corto plazo que, como lo revisamos, es una guerra de costes, por lo tanto el criterio de la prudencia, del control, de la reducción, de la redefinición toma mucha fuerza. La cuenta de pérdidas y ganancias pierde protagonismo contra la caja y es aquí donde se deben crear estos equipos de transformación y respuesta ágil que nosotros lo hemos nombrado en la compañía con el fin de, por un lado, buscar la sostenibilidad de la compañía a través de los escenarios. Por otro lado, mantener esa conexión con el cliente e informar de las decisiones y de los movimientos que estamos tomando como empresa. Y también esas decisiones y movimientos compartirlos con nuestros colaboradores. Como siempre lo digo, nuestros colaboradores son los que nos permiten ejecutar la estrategia. La demanda. En épocas de resistencia debemos estar más alerta que nunca al mercado, cuáles son sus nuevas necesidades, cuáles son sus nuevos comportamientos y adaptarnos de forma radical. La palabra agilidad cobra una nueva dimensión. Y finalmente el canal online, que como lo mencionábamos, el actual contexto va a hacer que el canal online se desarrolle más rápido. De hecho, las últimas estadísticas nos dice que en el Ecuador hemos pasado del 30% al 50% ya a canales online. Y aquí se presenta un desafío. El modo de relacionarse y de transaccionar de forma digital con los clientes gana protagonismo. Y por lo tanto, las habilidades digitales que una compañía tiene que empezar a desarrollar será determinante para esta resistencia o esta sobrevivencia que ahora hablamos. Pues pasemos ahora a una demanda de mediano plazo en estos nuevos entornos, ¿no? Hablamos de una recuperación. El aumento será progresivo. Lo prudente es pensar que el mediano plazo se define con dos palabras, cámara lenta, y esta cámara lenta va de la mano de acuerdo a esta evolución de la pandemia y cuando tengamos un panorama más alentador. Es en la demanda a mediano plazo donde el marketing, aquellas compañías que cuentan con equipos de marketing más allá de publicidad y que disponen de bases de datos, que disponen de esta información para conocer al cliente, esta centralidad basada en el cliente, les permitirá segmentar,
ajustar su oferta, su demanda, la forma de contactar con el cliente por los canales digitales. Y eso implica un gran reto para las compañías que no lo han venido haciendo. Las empresas que tengan músculo de inteligencia comercial, de información, les permitirá también optimizar y tener un costeo eficiente, porque será aquí donde podemos estructurar a toda velocidad una nueva oferta de productos, entender qué es lo que vamos a ofrecer, a quién lo vamos a vender, cuáles son los canales a utilizar y la omnicanalidad. Es momento de integrar canales, pero aquí una reflexión. No es de integrar canales o hacer omnicanalidad de acuerdo a lo que la empresa considera, sino de acuerdo a lo que el cliente busca. Porque el último objetivo es vender y el primer objetivo es mantener ese vínculo, esa conexión con esa propuesta de valor o ventaja competitiva que en la estrategia lo revisamos. Finalmente tenemos esta demanda a largo plazo, rehacer. Como mencionábamos, es muy incierto decir cuándo vamos a empezar a crecer o a rehacer. Y por lo tanto existen infinitos escenarios en los que es difícil acertar o es difícil predecir. Y aquí es importante basarnos en la economía, en estos escenarios macroeconómicos que se lo resumen en 3 letras, la V, la U y la L. Cada una de ellas representa de forma gráfica los comportamientos que el mercado va a tener medidos en términos del Producto Interno Bruto. Y por lo tanto, el PIB va relacionado con la demanda. Si crece el PIB de un país con fuerza, significa que los habitantes se están también recuperando y por lo tanto la demanda es más fuerte. Entonces, pues hemos revisado un poquito todo el camino que en este momento de forma muy rápida las empresas debemos adoptar. Esa capacidad de los líderes de ser resilientes, de por otro lado irte moviendo y esta ambidestreza que hemos conversado y sin perder esta conexión con los colaboradores, esta conexión con los clientes. Y es por eso que les invito a reflexionar en las siguientes frases. Ojalá aceptemos con la evolución de la crisis. Seguramente habrá alguno que lo haga. Mientras tanto, es importante contar con varios escenarios en diferentes temporalidades, con planes de acción para estos escenarios, pero con la agilidad del cambio requerido. La siguiente reflexión es: los momentos de disrupción nos obligan a aprender a manejar nuevos modos, muchas veces en paralelo de planificación estratégica. Aquí se me viene a la mente como aquel malabarista que está con 3 pelotitas y está moviendo esas pelotitas de acuerdo al escenario que se presente, de acuerdo al entorno VUCA que estemos viviendo. Y finalmente, la estrategia que tomamos a través del modelo de negocio es la esencia de nuestra ventaja competitiva. Yo aquí quiero reiterar algo. No olvidemos que los consumidores son los que eligen a qué empresa apoyar a través de su dinero, comprando, con sus datos o con su capital social. Y por lo tanto, en entornos VUCA hay que volver al origen, escuchar y entender lo que te piden los clientes. Nuevamente, Customer Centricity. Muchísimas gracias. No sé si existe alguna inquietud. Muchísimas gracias, Katy. Creo que fue de altísimo valor, gran exposición y gran tema. Estoy seguro que después van a surgir un poco las preguntas o empezarán a surgir, ya vemos algunos comentarios, que los dejaremos justo para la sesión de preguntas y respuestas. Así que nuevamente les invito, por favor, díganos a quién está dirigida cada pregunta para que la podamos tomar en cuenta y pasar en la parte de preguntas y respuestas. Pero muchísimas gracias, Katy. Súper claro, súper valioso. Pasamos ahora con Francisco Félix, gerente general de Microsoft Ecuador, y nos va a hablar sobre la otra cara de la moneda, la parte en liderazgo, cultura y tecnología en los entornos VUCA. Muchas gracias, Francisco, y bienvenido. Gracias, Rafael. ¿Se escucha ahí? Te escuchamos Excelente. bien. Excelente. Bueno, como bien lo decía Catherine,
Importantísimo, ¿no es cierto?, el rol de la cultura, del liderazgo y de la tecnología en entornos VUCA. Lo ponía muy bien en el sentido de que se transforma en la ventaja competitiva de muchas organizaciones y la tecnología, por el otro lado, se transforma en el medio a través del cual podemos de alguna manera integrar todo ese conocimiento a las diferentes instancias en las cuales la compañía se relaciona con los diferentes, digamos, en las diferentes instancias en las que tiene relación con clientes, proveedores y personas de la organización. Entonces, un poco veíamos VUCA como que se puede entender como una hostilidad ambiental que incapacita el buen desempeño de las personas y las organizaciones. Y ahí hay un concepto bien interesante de un catedrático español que se llama Juan Martín, en el cual cambia, digamos, los componentes o los acrónimos de VUCA por 4 componentes interesantes. El uno es visión, el otro es entendimiento, claridad y agilidad. ¿Y por qué? Porque dice, es importante que más allá de todos los problemas que generan los entornos VUCA, es importante tomar una lección en la adversidad para entender de qué manera integramos gestión exitosa y oportunidad de aprendizaje, ¿no es cierto? ¿Y por qué hablamos de oportunidad de aprendizaje aquí? Y es porque decíamos que en general estos ambientes permiten que lo que antes aprendíamos en varios años lo tengamos que aprender en procesos súper cortos de tiempo. Por ejemplo, ustedes ven en estos 3 meses en los que hemos estado en cuarentena, hemos aprendido muchísimo sobre nuestros equipos de trabajo, sobre nosotros mismos, sobre los clientes y de alguna manera hemos tenido o nos hemos visto obligados, como vamos a ver en un ratito, a afrontar una serie de cambios y de procesos de transformación que antes quizás eran impensables en un periodo tan corto de tiempo. Entonces, frente a este comentario, nos queda digamos, un razonamiento súper interesante alrededor de lo que Charles Darwin pensaba en términos de la teoría de la evolución, ¿no es cierto? No es la especie más fuerte la que sobrevive, sino que la que mejor se adapta. Y eso es una realidad que evidentemente es crítica en estos entornos VUCA. ¿Se escucha ahí? ¿Aló? Sí, Francisco, se escucha perfectamente. Perdonen, gracias, perdonen que tenía una señal de baja conexión en la pantalla. Pero bueno, entonces pasamos a cuál es digamos, el tipo de liderazgo que estos entornos exigen, ¿no es cierto? Entonces hablábamos de que las personas y los directivos de las organizaciones se encuentran bombardeados con una gran cantidad de correos electrónicos, con reuniones adentro y fuera de la organización y con expectativas a veces que son casi imposibles de cumplir. En esos escenarios es bien difícil enfocarse, ¿no es cierto? Es bien difícil el poder entender cuáles son las actividades y quizás los estilos de liderazgo que nos permiten generar mayor impacto. Sin embargo, es claro que, como ustedes ven, en el centro de todo el liderazgo de las organizaciones, está claro el hecho de que ningún líder puede estar capacitado para hacerlo todo y hacerlo todo bien. Entonces, hay un concepto administrativo importantísimo que habla sobre cuáles son las actitudes que tiene que tener un líder con respecto a complementar el equipo de trabajo y los estilos que tiene que complementar. Entonces, como decíamos, si un ejecutivo, un líder de una organización, sabe cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, conscientemente tiene que traer al equipo de trabajo y darle participación a perfiles que son diferentes al suyo, porque le complementan y lo enriquecen. Entonces, ¿cuáles son esos principios de liderazgo que necesitamos trabajar, ¿no es cierto? El primero es que la integridad como eje. ¿Y qué hablamos como integridad como eje aquí? Es la autenticidad que da solidez al trabajo de un líder. Entonces decíamos, cada líder tiene que encontrar su propio estilo y vivir en su propio estilo para dar esa autenticidad que la organización requiere y sobre todo liderar con ejemplo. Cuando hablamos de liderar con ejemplo, déjenme poner un ejemplo típico de las organizaciones que ustedes van a entender con claridad. El primero es cuando sale el dueño de una empresa o un líder de una organización y le pide a todo el mundo calma, cuando quizás en su actitud no está calmado, está desesperado, está complicado. Entonces, esa manera de actuar de alguna manera le quita integridad al liderazgo. De igual manera sucede cuando las organizaciones y los líderes piden a las organizaciones, por ejemplo, ahorros. En una época de incertidumbre vamos a cortar costos. Sin embargo, si ese liderazgo no demuestra y no lo vive de igual manera que cortar costos empieza desde las partes altas de la organización, esa integridad se pierde. Lo segundo es construir relaciones sólidas, ¿no es cierto? Hay que pasar tiempo con clientes y con colaboradores, porque a través de esas experiencias, primero se obtiene energía y se impulsa la estrategia, sino que además se retroalimenta para facilitar el aprendizaje. Entonces, ¿qué hacemos? Construimos relaciones sólidas que garantizan empatía, apertura e intercambio hacia adentro y hacia fuera de la organización.
Lo tercero es escucha activa. ¿Y por qué escucha activa? Es porque nunca se sabe de dónde va a venir una gran idea. Nunca se sabe en qué momento vamos a encontrar esa pequeña luz de conocimiento que nos permite hacer los cambios necesarios en entornos complejos. Y eso es uno de los principios del coaching, ¿no es cierto? Tengo que escuchar más a la gente, tengo que saber escuchar y saber cuándo intervenir. El otro es enfocarse en lo posible en lugar de lo probable, ¿no es cierto? Y este es un juego de palabras interesante porque habla de que lo probable es todo aquello que nosotros conocemos, tenemos certezas. En cambio, lo posible es todo aquello que el líder de la organización tiene que dar como visión a la organización. Como hablaba Catherine más temprano, es importante que el líder defina cuáles son esos cambios de transformación que se necesitan y por tanto tiene que dar una visión de lo que es posible y aterrizarlo claramente al equipo de trabajo. El siguiente es tener la mente abierta para las nuevas ideas, ¿no es cierto? Y esto es algo que ustedes lo van a ver, que lo voy a comentar un par de veces en la presentación, y se refiere al hecho de que las mejores ideas a veces están allí, pero uno no sabe dónde mirar. Uno tiene que tener la mente abierta y uno tiene que estar dispuesto a que las organizaciones aprendan a través del error. ¿Qué quiere decir? Que los equipos de trabajo tienen que tener empowerment en ambientes VUCA, de tener capacidad de implementar pequeñas soluciones, pequeñas cosas y irlos testeando en procesos rápidos de tiempo para aprender y para poder incorporarlo a la estrategia general. El siguiente es la humildad, ¿no es cierto? Ninguna persona en solitario puede tener la mejor solución. Entonces, cuantas más mentes se incluyen en el proceso de análisis y desarrollo de la estrategia dentro de la organización y por el otro lado, como decíamos, al complementar esos perfiles le damos riqueza a la organización. Hablábamos ya de lo que significa el líder como esa brújula que le da visión a un propósito más amplio. Pero otro tema súper importante es también estar cómodamente incómodo. ¿Y qué quiere decir esto? No puede haber resiliencia sin conflicto. No puede haber un espacio de aprendizaje si no nos obligamos a cambiar el status quo. Entonces, ese es el labor del líder. Esas características del liderazgo nos permiten generar cultura organizacional. Y vamos a pasar entonces a valores dentro de la cultura organizacional que son relevantes en entornos VUCA, ¿no es cierto? El primero es resiliencia, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de resiliencia, hablamos del proceso de adaptación de cara a la adversidad, la capacidad de sobreponerse a una situación difícil o de pérdida que puede tener una persona. Y de igual manera, se habla de la resiliencia organizacional como la capacidad de una organización de absorber choques o impactos profundos sin perder la capacidad de cumplir su misión. Y estamos muy claros que la resiliencia no es una característica permanente, sino que es un proceso de adaptación que a veces puede no ser estable. Yo puedo ser muy resiliente frente a un problema y en otro momento no. Entonces, como parte de la cultura organizacional, necesitamos fomentar esa capacidad de ver el lado positivo de las cosas, de encontrarle soluciones a los retos que tiene la organización. El segundo es accountability, que es un término que en inglés, y lo dejé precisamente así, porque en inglés tiene que ver con responsabilidad y con compromiso. Yo me encargo de que las cosas sucedan, ¿no es cierto? Y al ser accountable, yo genero confianza en el equipo. Por eso es que la accountability es tan importante en la cultura organizacional. Porque no sé si ustedes han visto, por ejemplo, en las grandes, digamos, guerras mundiales, por ejemplo, cuando les entrevistaban a los soldados que han sido condecorados en diferentes guerras a lo largo de la historia, les preguntaban por qué peleaban, por qué seguían peleando en unas circunstancias tan difíciles. Ninguno peleaba ni siquiera por la propia supervivencia, sino casi todos ellos coinciden en que peleaban por no defraudar al de al lado que estaba peleando de una manera realmente ejemplar, de lo que ellos consideran ejemplar. Eso es lo que es el accountability. Cómo yo soy responsable y comprometido con lo que tengo que hacer y además no le fallo al equipo de trabajo. El otro es pertenencia y este en particular me encanta porque se refiere al compromiso mutuo que existe entre el trabajador y la organización. Es decir, este es un tema bastante complejo y en Ecuador donde fallamos muchísimo es qué tanto nos cuidamos mutuamente. Y después vamos a ver una serie de ejemplos de cómo en el caso de Microsoft hemos trabajado estos temas de pertenencia y cómo creemos firmemente que es crítico que desarrollamos ese concepto de que yo le cuido al empleado tanto como el empleado protege los intereses de la compañía. El cuarto es aprendizaje continuo, ¿no es cierto? Como decíamos, al cometer errores nos formamos para tomar más decisiones buenas que malas. Desde el punto de vista de líderes de la organización o administradores, sea de equipos pequeños o de organizaciones muy grandes, nos formamos para tomar más decisiones buenas que malas. Y ese es un proceso de aprendizaje que implica que, como decía, tengamos empowerment para cometer pequeños errores, ir aprendiendo, y ir de alguna manera perfeccionando esa capacidad de tomar más decisiones buenas que malas. Y el último y crítico es el respeto al entorno. Y cuando hablamos de respeto al entorno, hablamos de ecosistema y un ecosistema interno y externo. Y si me permiten explicar un poquito más, voy a explicar
¿En qué consiste? Nosotros como seres humanos hemos aprendido cómo nosotros impactamos al planeta y a las otras especies que viven en la Tierra, ¿no es cierto? Y hemos visto el tremendo impacto, tanto positivo como negativo, que podemos causar. Y en épocas como las de ahora podemos ver el terrible impacto que el terrible impacto que causamos y al mismo tiempo qué rápido la naturaleza es capaz de regenerarse en un ambiente como COVID, en el cual todo el mundo cuarentenado generó efectos positivos en el medio ambiente. Lo mismo sucede en nosotros como empresas, en el ambiente corporativo. Una cosa que me preocupa muchísimo y estoy viendo todos los días es cómo, por ejemplo, las grandes empresas del Ecuador, los grupos corporativos grandes, están en un afán de conservar caja, están de alguna manera presionando condiciones de pago, renegociando condiciones de pago, precio y términos de contratos aún ya ejecutados con empresas más pequeñas. Desde ese punto de vista, estoy convencido de que mientras nosotros no seamos conscientes del impacto que podemos causar en la pequeña empresa, podemos ser causantes de cosas que después nos pueden regresar a nosotros. ¿En qué sentido? Puede ser que las empresas grandes evidentemente hacen un esfuerzo por tratar de hacer un manejo mejor, pero en ese esfuerzo están condenando a muchas pequeñas empresas a situaciones que quizás les llevan a la bancarrota y eso le vuelve a regresar a la gran empresa, desde el punto de vista que la capacidad de compra es menor y que la economía se ve afectada. Entonces, importantísimo, ese concepto de que la cultura organizacional entienda el impacto que tenemos y la responsabilidad que tenemos como diferentes gestores y además con diferentes poderes de negociación en el mercado. ¿No es cierto? Frente a eso, quería comentarles, como les decía, ejemplos de cómo de alguna manera hemos tratado de manejar la cultura organizacional y el liderazgo en Microsoft para tratar de lidiar con temas de la pandemia. ¿No es cierto? El primero, ¿qué principios clave utilizamos para definir nuestra gestión en este momento? Lo primero, la salud y la seguridad del empleado es lo primero. El bienestar físico y mental de la gente es la prioridad número uno de todos. El segundo es apoyar a las necesidades de los empleados. Estamos clarísimo que los empleados necesitan primero estar tranquilos, primero sentir que de alguna manera están seguros físicamente, están protegidos y además que su trabajo de alguna manera enfrenta riesgos que son controlables, de manera que ellos puedan enfocarse realmente en hacer su trabajo de manera correcta. El tercer pilar es servir a nuestros clientes. Y yo creo que es interesante, yo sé que a veces es un poco más fácil desde el punto de vista de la industria de la tecnología, que de alguna manera es uno de los ganadores de este proceso, pero es importante el sentir cuál es la tangibilidad de nuestro trabajo y el beneficio que causamos a la comunidad y a nuestros clientes. Entonces, a través de proveer opciones de teletrabajo, a través de proveer opciones de transformación como las que comentaba Catherine, estamos influenciando positivamente y dándole tangibilidad al impacto que tenemos en la sociedad. Y el otro es cumplir o exceder las normas. ¿Qué vamos a hacer una vez que podamos regresar? ¿No es cierto? Lo que queremos hacer es filosóficamente asegurarnos que tenemos estándares de igual o superior nivel que cualquiera de las regulaciones de salud pública. ¿Qué quiere decir? No le vamos a pedir a la gente que regrese a la oficina, sino cuando el tema sea realmente seguro. Le vamos a dar flexibilidad de que si alguien quiere ir a la oficina, vaya, pero no le vamos a exigir a la gente que vaya a la oficina y tampoco vamos a hacer, por ejemplo, iniciativas de generación de demanda presenciales, cambios importantes en la manera de cómo estamos gestionando las cosas. Estas son decisiones tomadas que estoy seguro han generado grandes beneficios durante la crisis y la pandemia, ¿no es cierto? El primero es la protección del salario base, como decíamos, crítico que para poder producir bien, un trabajador pueda sentirse seguro y pueda sentirse que de alguna manera en este instante al menos no tiene un riesgo. Después puede ser que la situación se evalúe dependiendo de la situación de la empresa, pero primero es la protección del salario base. ¿Qué quiere decir? Hemos garantizado el salario fijo de la gente y hemos garantizado el 90% del salario variable de los trabajadores. El segundo, como hablábamos, es el bienestar físico que ya elaboramos. El otro es permiso para cuidar a los niños. ¿No es cierto? Queremos tener una cultura organizacional en el que la gente tiene la opción de saber que puede asignar tiempo a roles múltiples que tenemos en estos momentos. Como habíamos conversado, han sido momentos en los que todos hemos tenido que aprender de diferentes roles en el que hemos tenido que sobrellevarlos al mismo tiempo. Y desde ese punto de vista, a mí me encanta un dicho que dice que lo que yo hago no me define. A mí me encanta mi trabajo, tengo una responsabilidad enorme y encuentro grandes posibilidades de realización en él, pero más que nada soy un padre, soy un esposo, soy un hijo, soy un hermano y eso tiene que estar súper sólido para que yo pueda desarrollar mi trabajo de la mejor manera. El tercero es comunicación.
hemos desarrollado una cadencia, digamos, de reuniones semanales en los que la gente mantiene ese contacto, porque es verdad que la tecnología nos permite teletrabajar y lo hacemos de manera espectacular desde hace mucho tiempo, pero desde el punto de vista de la comunicación es necesario tener esos vínculos del equipo de trabajo que nos hacen definitivamente interactuar mejor. El otro es salud mental. Le hemos dado a la gente un montón de charlas a nivel de soporte psicológico, cómo manejar la ansiedad, cómo manejar la monotonía, cómo manejar el encierro. Y a ratos hemos tenido incluso espacios de conversación donde comediantes han sido invitados a una hora de distensión con el equipo. Creemos firmemente que esto ha tenido un impacto súper importante. Y el último es la ciudadanía. Y cuando nos referimos a ciudadanía, nos referimos a promocionar actividades de colaboración con fundaciones y con entidades de apoyo, en las cuales si el empleado aporta algo, la compañía aporta lo mismo. Me voy a poner un ejemplo. Si yo como empleado decido invertir 500, o sea, digamos, no invertir, sino donar $500 a la fundación, dar una mano sin dar una mano, Microsoft apoya con esa misma cantidad por cada donación que cada empleado hace. Y lo segundo, damos tiempo para que la gente pueda asignar tiempo a alguna causa que pueda escoger. Entonces, por ejemplo, si la Cámara de Pequeña Industria está haciendo un programa de soporte a la gente para que la gente pueda de alguna manera enfocarse en los temas de apoyo a la pequeña empresa, tienen días libres que no se cargan a sus vacaciones. En ese sentido, hablamos de lo que nosotros, de lo que mucho se habla en temas de recursos humanos, de lo que es el salario emocional. ¿Y cuáles son las lecciones aprendidas hasta ahora? ¿No es cierto? Lo primero, aprovechar los mecanismos de gestión de crisis existentes. Es decir, tenemos una serie de mecanismos que la gente tratamos de que se metan estos mecanismos de ayuda que están establecidos. Lo segundo es moverse con rapidez, pero asegurarse de que los demás acompañen el ritmo. Es decir, vamos a ser amables con nosotros al no juzgarnos por cómo otros están enfrentando y asimilar la situación. Y al mismo tiempo vamos a ser amables con los demás por no juzgarlos basados en cómo nosotros lo hacemos. Como decíamos, este es un trabajo de equipo y es un tema cultural. Todos nos apoyamos a seguir adelante. El tercero es permanecer conectados a la ciencia y al aprendizaje. Y es la disciplina de que vamos a tratar de referirnos a todo lo que es eminentemente probado y ciencia y al aprendizaje de todas las habilidades que aprovechar el espacio, que a ratos no estamos tan enfocados en los temas de resultados, como para tener el aprendizaje que nos garantiza tener resultados en el largo plazo. El otro es comunicarse, como les decía, con frecuencia y de manera transparente y conducir con empatía una mentalidad de crecimiento, que Catherine lo ponía muy bien. Al final del día las organizaciones tienen que crecer y esa mentalidad de que a pesar de todo estamos sembrando crecimiento es importante. Vamos entonces a entender cómo la tecnología de alguna manera ayuda en este proceso de cómo reaccionamos y cómo apoyamos a la cultura y al liderazgo en entornos VUCA. Esta es una nueva realidad. Como decíamos, hoy todo es remoto. Si ustedes se fijan, este es un ejemplo muy sencillo de un montón de actividades que hoy son totalmente diferentes a las que vivíamos anteriormente. Lo primero, hoy hacemos compras sin ningún contacto físico. El segundo son ventas totalmente a distancia, generalmente a través de medios tecnológicos, ¿no es cierto? El otro es la entrega en la acera. No tenemos ni siquiera contacto para que los paquetes nos lleguen a la casa y tenemos que ir tras de un protocolo de desinfección. Tenemos una serie de eventos virtuales como el que tenemos ahora, que hoy son el estándar. Tenemos aprendizaje a distancia. Tenemos telemedicina, ese toque y esa relación con el médico hoy también tiende a hacerse de manera virtual. Y eso implica que necesitamos hacer del trabajo remoto un trabajo seguro. Y por lo tanto, necesitamos asegurarnos de que controlamos la seguridad con la cual los equipos interactúan. Y cuando hablamos de seguridad nos referimos al control de la identidad de los dispositivos, de la encriptación de información y cosas que son críticas desde el punto de vista de la estrategia organizacional. El otro es, como decía, el desarrollo remoto. ¿Qué quiere decir? Grandes equipos y empresas que desarrollan soluciones necesitan asegurarse que esos equipos colaboran y participan de manera organizada. Entonces, ¿cuáles son los 4 pilares de transformación digital? Como decía Catherine, es importante cuál es el rol de la tecnología en este proceso. Y hemos hablado que la tecnología es más un medio que una razón de ser. La tecnología nos permite incorporar los aprendizajes, maximizar la potencialidad
del entorno y por el otro lado también reflejar la cultura en lo que hacemos. Entonces tenemos una serie de iniciativas que todas están apalancadas en nube, espacios modernos de trabajo, aplicaciones de negocio que son software como servicio, nube y datos de inteligencia artificial, que apalancan estos 4 pilares. El uno es relacionarse mejor con los clientes, el otro es empoderar a los empleados, el tercero es optimizar las operaciones y el cuarto es transformar productos. Desde ese punto de vista, no voy a entrar en detalle en cada uno de estos temas, pero un poco para referencia y para que ustedes puedan, digamos, comprender un poquito las soluciones de negocio que van atadas a cada uno de esos pilares. He puesto este slide que lo vamos a compartir y que todos tienen acceso, en el que se detallan de alguna manera cuáles son esas soluciones que van atadas a cada uno de esos pilares. Por ejemplo, relacionarse mejor con los clientes. ¿Qué implica? Implica e-commerce. Implica la automatización y el uso de inteligencia artificial para, por ejemplo, dar un mejor servicio al cliente. ¿Qué quiere decir en empoderar a los empleados? Tenemos tecnologías como, por ejemplo, lo que llamamos Robot Process Automation o RPA, en el cual se le trata de quitar al empleado todas aquellas tareas que no tienen valor porque son repetitivas y no necesitan de criterio para que de alguna manera eso los haga la tecnología. Tenemos lo que significa optimizar las operaciones, en el cual la nube permite reducir costos, ser más eficiente, tener un time to market más rápido y de igual manera en la transformación de productos. En la medida en la que tenemos más información y somos capaces de entender más de información, de analizarla, digerirla, es crítico que tomemos decisiones de cómo nosotros diseñamos productos y cómo entregamos productos al mercado de una manera mucho más efectiva y de una manera mucho más rápida, lo cual es crítico en estos entornos VUCA porque es un tema de tiempo. Es decir, el ambiente es tan volátil y puede cambiar tanto que necesitamos, como había explicado hace un momento, el hacer pequeños ciclos de ejecución, de diseño, ejecución y evaluación que nos permiten mejorar. Y finalmente, y me encanta porque a veces las cosas encajan perfecto, Catherine hablaba del corto plazo, del mediano plazo y del largo plazo en lo que significaba generación de demanda. Desde este punto de vista, este es un concepto exactamente similar de cómo incorporamos tecnología en ese proceso, que puede ser en la generación de demanda, puede ser en el manejo de la cultura de la organización y de las relaciones con clientes. El uno es navego el ahora. Y hemos visto cómo las organizaciones, primero que nada, se han encargado de solucionar el tema de videoconferencia y ahora tienen que pasar a, como segundo plazo, como segundo paso, perdón, planificar cómo los equipos colaboran de manera efectiva, cómo son productivos y cómo de alguna manera, como lo explicaba, lo hace de manera segura. Y finalmente, moldear el futuro. Esa visión del líder, esa generación de a dónde vamos, así sea en pequeños pasos, es importante que estén enfocadas en esos 2 escenarios. El uno, la identificación de oportunidades y el segundo, en el enfoque en el crecimiento. Entonces, básicamente, esos son un resumen rápido. He tratado de cubrir el tema a tiempo, pero se refiere a, como les decía, o el rol del liderazgo, la cultura y la tecnología en entornos VUCA. Muchísimas gracias, Francisco. Creo que ha sido clarísimo tu visión desde el lado se ha complementado muy bien y muy claramente con lo que nos compartió Katy, con su visión. Y ahora vamos a responder una serie de preguntas que tenemos, que nos están pasando aquí los participantes. Nuevamente, si no lo han hecho, por favor, sigan haciendo las preguntas y trataremos de contestar la mayor cantidad de ellas posibles en el tiempo que nos queda. Tenemos acá. Por favor, ¿cuál es elementos fundamentales que ajustar para pasar de un modelo clásico a uno renovado a partir de la pandemia? Rafael, ¿me lo puedes volver a repetir que se te entrecortó la comunicación? Correcto. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que .NET tuvo que ajustar para pasar de un modelo clásico a un modelo renovado? Bueno, es súper interesante porque todo lo que yo les compartí en mi presentación considero que lo hemos vivido en .NET. Lo primero que nosotros como .NET hicimos fue crear estos equipos de transformación y respuesta Ahora, rápida, Preciosa, estoy en esto. como te lo mencionaba,
Y estos equipos de transformación lo que buscaron es entender qué es lo que buscaba el cliente, cuál era el nuevo comportamiento, cómo mantener esa conexión con nuestros clientes. Nosotros la esencia o el ADN de .NET es porque creemos que las conexiones y las personas pueden cambiar el mundo. Entonces no podíamos salirnos de esa esencia y pues todas las acciones fueron encaminadas para mantener esa conexión con el cliente, mantener la conexión con los colaboradores, que insisto, para nosotros es un recurso clave, y por supuesto también ir buscando la sostenibilidad. Todo esto basado en el conocimiento del cliente, todo esto basado en esto de transformación digital que nos permite irnos moviendo y generar esta ambidestreza, porque nosotros como .NET habíamos adoptado ya hace más de 2 años un proceso de transformación digital que no implica como tal el tema de meter tecnología, sino un círculo de oro, la tecnología como tal y la cultura organizacional. Entonces, hemos logrado movernos considerando que no podemos alejarnos de ese ADN o de esa esencia de .NET, que es generar esos vínculos, esas conexiones. Muchísimas gracias, Katy. Aquí tenemos una pregunta para Francisco. Eh, de acuerdo a lo expuesto inicialmente en las iniciales de la organización, para todas estas deben ser socializadas a los diferentes mandos medios para que lleguen los mensajes. A ver, perdón, aquí realmente no veo la pregunta acá, Paul, así que si nos puedes recalcar tu pregunta, por favor, hazla. Pregunta que tenemos para Francisco. En un escenario de reducción de costos, incluyendo personal sugerida en un modelo BUCA. A ver, yo creo que la reducción de costos tiene varias instancias, ¿no es cierto? La una es la de personal. Y como yo decía en la presentación, creo que yo trataría de mantenerla, digamos, controlada. Es decir, es inevitable que tarde o temprano tengamos que tomar una decisión. Esa es una de las líneas de posible ahorro de costos. Yo creo que los otros están muchísimo en lo que significa precisamente lo que hablábamos. ¿Cómo nos aseguramos que la gente sea capaz de hacer más con lo mismo? A través de mejorar la productividad, a través de mejorar el equipo de trabajo, a través de mejorar las herramientas que utiliza. El segundo es cómo nosotros, y como lo decía Catherine, cómo mejoramos la generación de demanda a través de estrechar las relaciones con clientes, cómo incorporamos aprendizajes a cada una de las interacciones que tenemos con ellos. No es una manera de cortar costos, pero es una manera de incrementar los ingresos. El tercero es un tema de control de las operaciones, es decir, hoy tienes una serie de herramientas que te permiten, por ejemplo, no tener grandes gastos de inversión para incorporar tecnología. Usas la nube para eso. Utilizas procesos de automatización para que cada vez la gente tenga que hacer menos tareas operacionales y pueda hacer más tareas estratégicas. Y de igual manera, como decíamos en los productos, si puedes sacar más productos, entender qué tanto los customizas para cada cliente, de igual manera eres capaz de ser más eficiente. Muchísimas gracias, Francisco, súper claro. Katy, una pregunta para ti. ¿Cuál ha sido la respuesta de tu equipo en esta experiencia de teletrabajo y cómo se ha evidenciado una resiliencia? Bueno, yo creo que si bien el teletrabajo ya estaba implementado en muchas organizaciones, pienso pues que ahora vino para quedarse. Afortunadamente creo que un buen ejercicio fue el realizado en octubre con el paro. Entonces nosotros como compañía adoptamos el teletrabajo de una manera muy fácil, como Francisco lo mencionaba, el estar en cloud, el contar con herramientas de tecnología, el contar con estas herramientas que nos permite generar el acercamiento con el cliente. La adopción fue bastante fácil. Sin embargo, aquí ha sido importante también el acompañamiento de parte del equipo de líderes, ¿no? Como lo mencionaba Francisco, no podemos descuidar cómo está su situación emocional, cómo está su gestión del cambio personal, porque hemos tenido que pasar a trabajar más horas de trabajo y por lo tanto nosotros como .NET hemos tomado iniciativas similares a las de Microsoft de generar espacios de distracción, de actividad física. Tenemos
ayuda psicológica, permanentemente estamos en contacto con el cliente para no perder esa conexión y ese lado humano y ese lado solidario que ahora lo está valorando no solamente los clientes, sino también los colaboradores. Ahora estamos hablando de que son equipos más humanos y por lo tanto esa cercanía debe permanecer y siempre esa comunicación constante de lo que está pasando, los aciertos que estamos teniendo como compañía, las preocupaciones también, porque yo creo que hay que compartir lo bueno y lo malo. Entonces, el acercamiento no se ha perdido, pero la verdad que nosotros nunca paramos desde el primer día de inicio de la pandemia, hemos dado continuidad y los resultados se dan, ¿no? Hemos logrado contener como empresa de telecomunicaciones a toda esta necesidad abismal de conexión y de conectividad de parte de los clientes. Muchísimas gracias, Katy. Bueno, para Francisco, creo que ya tenemos claridad en la pregunta que íbamos a hacer antes, y es cómo manejar el reto de socializar los mensajes en empresas de muchos empleados para que no haya contradicciones entre lo definido por la Junta y lo definido por los mandos medios. Súper interesante pregunta, porque en realidad parte de los aprendizajes, por ejemplo, que son interesantes en el mundo administrativo, es que hoy, por ejemplo, estamos claros que las cadenas informales de comunicación son a veces entre 3 y 5 veces más rápido que los canales formales. ¿Qué quiere decir? Hemos oído muchísimo de que el rumor en las organizaciones llega mucho más rápido de lo que los mandos superiores son capaces de comunicar. Yo creo que precisamente para lograr una rápida y una consistente comunicación es importante, como decíamos, lo primero, organizaciones que cada vez son más planas, o sea, son más matriciales y menos jerárquicas, y un rol de mucho más apertura de liderazgo en todos los diferentes mandos para asegurarse que la comunicación pasa un poquito de esos niveles formales a esos de accesibilidad y de informalidad que hacen que la comunicación funcione mucho más rápido y que sea mucho más consistente. Clarísimo, Francisco, muchas gracias. Tenemos otra, vamos a extendernos un par de minutos más porque vemos que nos siguen llegando preguntas que son realmente interesantes. Así que paso una pregunta para Katy, y esta es, ¿qué consejo les darían a las pequeñas empresas que no cuentan con todos los recursos tecnológicos para tomar decisiones estratégicas en este tiempo? Yo creo que aquí es importante, yo ponía el ejemplo de este entrenador de deportes que él tenía un modelo clásico, él hacía estrategia, posiblemente no tenía todo el concepto teórico, pero él hacía estrategia y él estaba en un modelo clásico que asignaba horas hombre en un gimnasio y se pasa a un modelo o un enfoque visionario. Es ahí el consejo para estas pequeñas empresas, empezar a entender cómo. ¿Qué puede necesitar ahora el cliente? Aquí sí necesitamos mucha creatividad, mucha visión para crear y buscar algo que la demanda no la ve todavía. Y aquí yo decía el ejemplo del entrenador de deporte que se pasó a crear unos cursos empaquetados de entrenamiento más nutrición y subirles a las redes. La ventaja es que no precisamente tú tienes que tomar decisiones estratégicas por la tecnología. Como yo les mencionaba hace un momento, la tecnología es una arista a considerar. Es importante entender qué es lo que me va a conectar con mi cliente, cuál es esa ventaja competitiva que no me la van a poder copiar. Sea una empresa grande o una empresa pequeña, debe existir esa conexión. Y por otro lado, sí es buscar esos medios tecnológicos que ahora no precisamente significa un CRM. Tú lo puedes, para lo que es emprendimientos, tú lo puedes manejar por redes como es Instagram, como es TikTok, que está entre las 8 redes más de mayor aceptación por parte del cliente. Entonces, esa es la forma de empezar a generar acercamientos, ¿no? Sin embargo, aunque sea un emprendimiento, para mí es importante que esa estrategia tenga ese enfoque visionario donde se concibe, se construye y se persiste. La característica es persistir, persistir y persistir hasta que el cliente lo adopte como un hábito, ¿no? Muchísimas gracias, Katy. Vamos, yo creo que con las últimas preguntas. Aquí preguntamos una pregunta para Francisco. ¿Por qué es importante, perdón,
¿Qué consejo le puedes dar a una empresa que no estuvo preparada para afrontar estos entornos de volatilidad buca y que hoy en día se encuentra aproblemada? Mira, yo te diría que en realidad no creo que haya habido una sola organización que haya estado preparada para lo que hemos tenido que vivir. De hecho, el otro día leía un comentario que me encanta, que es que decía que no es que hemos estado trabajando desde la casa, lo que hemos estado haciendo es, estamos en casa durante una crisis tratando de trabajar. Entonces yo te diría, yo creo que parte de los aprendizajes es todos hemos tenido que enfrentar retos enormes y yo te diría, para mí, lo primero es encontrar mecanismos de teletrabajar y de colaborar de manera efectiva y segura con todo el mundo. Para mí ese es el primer rol, es cómo me mantengo comunicado con clientes y con el equipo interno y cómo lo hago de manera positiva. El segundo para mí es justo lo que conversaba Catherine en su momento, cómo de ahí en adelante controlo la demanda y controlo la generación de ingresos para la empresa a través de lo que significa prácticas como e-commerce. Y el tercero es cómo nuevamente eficiento los procesos de la organización a través de la virtualización, a través de la automatización. Entonces, para mí van esos tres diferentes etapas. Lo primero, garantizo la capacidad de comunicar y de colaborar. Lo segundo, cómo de alguna manera me encargo de darle consistencia a ese tema. Y el tercero es cómo planifico el futuro. ¿Aló? ¿Se escuchó? Vamos con la pregunta que tenemos aquí vamos con la última pregunta para Katy y con esto iremos cerrando. Katy, aquí nos preguntan, ¿cómo han hecho en este tiempo para vender productos y servicios sin poder acercarse a las empresas, sin poder acercarse a las personas? Bueno, como yo te decía, esto es un resultado de haber iniciado un proceso de transformación digital en donde no necesitas actualmente firmar un contrato físico, sino pues tú puedes hacerlo a través de un contrato virtual. Entonces, pues eso fue definitivamente un acierto para la compañía, pues porque en un momento en donde la conectividad ganó protagonismo, en donde tuvimos una demanda creciente de necesidad de conectividad, pudimos a nivel de venta, pudimos acercarnos al cliente a través de los canales, lograr concretar la venta a través de contratos virtuales y continuar con el proceso de instalación también a través de un agendamiento inteligente que mantenemos en plataformas tecnológicas, de tal manera pues que nuestra cadena de valor nunca se vio afectada por este tema de la pandemia, porque nos consideramos que pasamos a ser una actividad esencial, tal cual los médicos nosotros teníamos. Ahora vuelvo a recalcar, atrás teníamos un equipo de líderes conteniendo, accionando, acercándonos a los colaboradores y también como empresa proveyendo de todos los elementos de bioseguridad necesarios para evitar contagios, ¿no? Entonces, es eso. Yo creo que es producto de la transformación digital que lo hemos vivido grandemente. Muchísimas gracias, Katy. Esa va a ser la última pregunta que tenemos. Bueno, una más que la respondo yo. Esta charla va a estar hosteada en la página web de ECOS. Van a poderla ver ahí dentro de nuestro... en su versión grabada en la página web de ECOS. Con esto llegamos al final. Muchísimas gracias, Katy. Muchísimas gracias, Francisco. A los asistentes, muchas gracias por su tiempo, por estar pendientes, por sus preguntas. Les recuerdo, por favor, responder esta muy corto sondeo y les invito a que nos dejen también sus comentarios, son muy importantes para nosotros. Agradecemos a .NET, nuestro partner estratégico en todo lo que hacemos desde ECOS y desde nuestra comunidad de negocios. Y agradecer también, recordarles que este evento llega gracias a la plataforma de colaboración Cisco Webex, la cual ustedes pueden adquirir a través de Incomex. Muchísimas gracias por todo lo que están. Y sin más, vamos cerrando este espacio. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Katy. Un gusto. Buena tarde. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Chao, chao. Ecos, inspirando a quienes mueven el mundo.